Hola, hola. Bienvenidos. Si llegó el jueves de 15 minutos. Vamos a esperar un poquito que nos acompañe Pau. Pau, ¿dónde estás? Hola, Cristín. Hola, Margarita. ¿Cómo estás? Vamos a ver. Hola, hola a todos, bienvenidos y nos acompaña. Hola, Cristín, genial. Hola, Hola Pau, amiga, ¿cómo estás? Bienvenida. bien, ¿y tú? Muy bien, muy ¿Lista? bien, gracias. Lista, lista. Mira aquí ya varios invitados que se están uniendo al live. Bienvenidos a Alive. todos. Qué gusto tenerlos por aquí. Eh, Lo pues logramos. lo Tenemos logramos. problemas tecnológicos con Instagram Live, pero lo vamos a lograr para poder guardar todos los archivos, porque de repente no los podemos bajar, pero estamos buscando para que tengan todos archivados de 15 minutos en orden, para que los puedan ver cuando quieran. Estamos en eso. ¿Gratis? Sí, es bien curioso porque a veces hay ciertas como herramientas que aplican en ciertas regiones y en otras no, así que estamos investigando un Estamos poquito. viendo cómo tengan todos en mi perfil y en el de Tish. Pues Claro, bien, claro. bienvenidos todos a 15 minutos y el tema de hoy es 15 minutos de historias, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito, darles herramientas de todo donde se compran las historias, funcionan de historias o venden su historia para justificarse de no elegir más, básicamente. Claro, básicamente. Y las historias esa es una de las 10 llaves para la total libertad de acceso consciousness y es no digas, no cuentes o vendas, no digas, no escuches o vendas la historia. Ujú. Y muchas veces lo que pasa es que nos contamos tanto nuestras propias historias o le contamos a la gente nuestra historia y atrás de todo eso que nos pasó, muchas veces escondemos esa justificación de por qué elegimos algo, en lugar Exacto. de reconocer que simplemente lo elegimos. Y es donde buscar un por qué o un para qué a nuestras elecciones, ¿no? Ujú, claro, sí, siempre la historia te va a servir para justificarte de no elegir más, porque tú, no, es que a mí como me pasó esto en mi infancia y me pasó A, B, C y D, no, pues entonces yo tengo que crear una vida A, B, C y D y no puedo elegir algo diferente, ¿no? Pero al final de Por, cuentas son historias, ¿no? Y la otra claro. cosa importante de la historia, aparte de que te justifica para no elegir algo diferente, también un poquito esta parte de cuando te compras una historia que no es real o te alineas con la historia de alguien más, ¿no? Porque todo el mundo te anda vendiendo y vendiendo y vendiendo. Un ejemplo muy claro hoy día es el COVID, ¿sí, no? De Sí, que te lo venden por todos lados y ese mi hermano le dio y no sé qué. Empieza a haber tantas historias alrededor que empiezas a alinearte con ellas y a comprártelas y hacerlas como parte de tu creencia y de tu existencia, como si no tuvieras elección en tú crear algo diferente, como que eso te alineas con eso y es lo que vas a poder crear, no vas a poder hacer algo diferente. Es como un poquito como de coco wash, bueno, de lavado de cerebro, ¿no? sí. De que esta es la historia, es lo que tienes que hacer y recrear y vivir y no te da, y pierdes, como cuando te la compras, pierdes tu elección, ¿no? De decir, pues esta es una historia, pero yo puedo elegir algo diferente. Claro, y es que esta es la realidad, esto es lo que Ujú. es, esto es lo que pasa. Y entonces ahí es donde se implanta y te compras o vendes la historia o esa realidad de que es verdad. Y entonces entras en un lugar donde no tienes elección. Ujú. Realmente la historia o cuando te compras algo como real, verdadero y que aplica para todos, estás eliminando la posibilidad de que tú elijas algo diferente o Exacto, que elijas tu propia realidad, incluyendo tu exacto. cuerpo, porque todos tenemos una realidad diferente con nuestro cuerpo. Ujú. Mm. Exacto. Y con tus elecciones y con lo que piensas y con lo que eliges y con las preguntas que haces, en vez de nada más meterte el download de la historia y tener que funcionar ahí, es un poquito como una forma como de funcionar en piloto automático, ¿no? De Sí, que te bajan el download, entonces nada más puedes funcionar desde esa información, ¿no? En vez de hacer preguntas para tú saber qué va a funcionar para ti, ¿no? Porque luego nos tragamos la historia completita, ¿no? Y pensamos que es súper verdad y hay como
sensación de que ya no sé si es verdad o es tu realidad o es esta, ¿no? Es un poquito lo que pasa con todas las realidades virtuales de ahora, ¿no? Yo de repente ahora cuando mi hijo juega videojuegos, ya no sé si es de verdad o no, ¿no? O sea, el otro día estaba él viendo una carrera de Fórmula 1. Sí, Entonces yo vi la imagen y dije, ah, estás jugando un juego. ajá. No, no es la carrera de verdad. Entonces ya no se distingue entre la verdad y la ficción, porque ya La las realidad gráficas, virtual, sí. sí, las gráficas ya están tan impresionantes que, híjole, ¿cuál es cuál? Y es un poquito lo que te pasa con las historias, ¿no? De que ya que te venden, que entonces ya dices, no, es que tiene que ser esta, yo no puedo crear la mía, es que tiene que ser esta, ¿no? Entonces es como una línea muy delgada de cuál es tu Claro. elección, tu realidad, lo que tú vas a crear, la historia que tú vas a escribir, no la que te están como bombardeando todo el tiempo, ¿no? Eso, y lo que tú dices, que es muy fácil cuando empiezas a alinearte o a hacer más real la realidad de alguien o la historia de alguien, es donde empiezas como a crearla en tu vida, porque tu punto de vista crea tu realidad y de alguna forma empiezas a validar lo que le pasó a otra persona o lo que está eligiendo otra persona como algo que realmente también te pasó a ti o te va a pasar a Ujú, ti y adivina qué. En el momento que piensas que eso también te va a pasar a ti, empiezas a crear esa misma realidad, porque ujú, eres así de potente creador. ujú. Así eres de mágico creador potente que todo lo que tú crees, piensas, dices, hablas Y te compras, ¿no? y te Ujú. compras, es lo que tú creas como tu realidad. Entonces, Exacto. ¿cuántas historias se han estado comprando y cuántas historias están vendiendo? Y ahí es Ujú, donde la pregunta te sale, te saca de esa repetición en automático que solo absorbes y escupes, ¿verdad? Como, ujú. es como lo que percibes, como una antenita, y eso es lo mismo que transmites. Entonces, ¿qué estás validando? Y la herramienta aquí de la pregunta te saca de ese piloto automático donde solo repites y solo repites. No, la pregunta te regresa a esos espacios donde tú estás en tu constante creación desde la elección. ¿Qué es Exacto. verdad para mí? ¿Cuál es mi realidad? ¿Y qué es lo que yo Ujú. quiero crear aquí? ¿Y qué es lo que yo sé que es posible que puedo crear? Exacto. ¿Qué es relevante para mí de esta información? Sí, ¿No? Porque luego quizá lo que sí es relevante a lo que no, ¿no? Entonces la pregunta siempre te va a llevar a reconocer y recibir lo que sí es tuyo y lo que no es tuyo, ¿no? Y hay otra herramienta cuando te están diciendo una historia, ¿no? Te están vendiendo una historia, como sí, que esta parte, o sea, otra herramienta que a mí, bueno, qué interesante, o sea, interesante en punto de vista, cuando sí, están, Will, no, pues fíjate que y todo este rollo, y pasó esto, y pues va a pasar esto, a ti te va a pasar lo mismo. O sea, bueno, o sea, toda esta bombardeada de información, en tu mente, ¿no? Es muy fácil porque no tienes que de abrir la boca, ¿no? Nada más en tu sí, mente estás, qué interesante, qué sí, interesante, qué interesante, qué interesante, qué interesante, no significa nada y un claro. poquito qué de esto es relevante para mí. Y lo demás lo puedes destruir, es crear o simplemente mantenerte en el interesante punto de vista para no alinearte y no resistir, ¿no? Claro, Simplemente estar en neutral, ¿no? y solo como también el recibirlo por lo que es una historia. Ujú. Es interesante punto de vista y es una historia y en el momento que lo reconoces no entras en resistencia o en rechazo como que cómo cree que no me voy a comprar esto, no, es como recíbelo y Exacto. siempre tienes la conciencia que es una historia, es un interesante punto de vista, interesante lección, qué divertido, cómo podemos lograr esto y siempre sabes y recuerdas que tú tienes elección, que tú puedes crear tu propia realidad. Ujú, Y ujú. entonces también te permite ver todas tus historias y hasta en el momento es curioso porque muchas veces las sostenemos como tu verdad, ¿verdad? Y es como, es que a mí me pasó y como te pasó, tiene que ser real. Obviamente es real. ¿Cómo me vas a decir que no es real si a mí me pasó? Claro que te pasó porque lo has creado. Es una Ujú, elección y es una creación desde tu punto de vista, ¿verdad? O sea, no claro. es desvalidar a la gente tampoco, es Ujú, reconocer que son creadores de sus propios puntos de vista. Y ahí es donde también entras en permisión de que cada ujú. quien puede contar su historia y no te haces el efecto de eso.
Ni por exacto. resistencia ni porque te alineas. Ni por comprártela, ni por decir, ay, qué loco, o por o por comprarte la toditita, ¿no? Ah, exacto, sí. Exacto, bueno, a final de cuentas también es un poquito, digo, lo que también de las historias es, aparte de lo que vimos en las noticias, con la comadre, con el amigo, punto, lo que te dice la gente, cositas así como, a ti te va a pasar lo mismo, porque vas a ver cuando cumplas tantos años, ¿no? Entonces te empiezan a alinear con historias de que tienes que repetir tú esa historia, ¿no? Sí. Es como que no es nada más la pasada, ¿no? Ni la actual, es también que te empiezan a vender la historia futura de lo que te va a pasar a ti, Claro, ¿no? como las predicciones, ¿no? Ajá, exacto, Es que viene el apocalipsis y no sí, digamos. Entonces exacto. empiezan a proyectar ese futuro y va a ser así tan apocalíptico como tú quieras, Ah, en la exacto. medida que te lo compres, en la medida Claro, que lo hagas real para ti. Y también, si vamos para el otro sentido, ¿cuántas historias familiares te has contado que sigues claro, repitiendo y que sigues alineándote y viene como... Y aparte de, en las historias familiares viene todo ese honor de que eso te hace ser parte de la familia, pero claro. siguen siendo historias. Sí, y Del mucha hecho de gente, que tu familia hay, o que tus ancestros, o que tus padres, o digamos papá, mamá, sin no ir muy lejos, eligieron lo que eligieron, eso no quiere decir que tú no tengas elección para elegir algo diferente. Y ahí es exacto, donde la historia se vuelve muy real, porque viene de una fuente donde tú haces súper, súper válido. ¿No? exacto. Sí, exacto. Y esta parte de las proyecciones, a mí lo que se me hace también interesante de las historias que te proyectan para el futuro, ¿no? Es que y es interesante saberlo, para reconocerlo, para no caer en la trampa de compartir la historia, ¿no? Porque Claro. la gente para justificar sus malas elecciones o malas creaciones o falta de awareness o no, te van a vender y machetear esa historia, porque entonces si te pasa a ti lo mismo, entonces van a poder como justificarse que no están mal. Claro, ¿Sí me justificar su explico? propia realidad, porque es eso, te venden la Claro. historia para que validarse a ellos mismos. Realmente es como, vaya, ves, y ves que ya te dije, entonces eso les da Exacto. sensación de que ellos estaban en lo correcto. Y simplemente Exacto. es solo reconocer que lo eligieron. ¿No? Exactamente. Entonces ahí siempre como esa es como una energía como de insistir. No, no, o sea, muy insistente para que tú elijas lo mismo, crees lo mismo y ellos estén validados o estén correctos, ¿no? Y eso pasa muchísimo en las familias, ¿no? Entonces, de que tienes que elegir esto, ¿no? Porque esto es como la historia de la familia, lo que se hace aquí. Entonces te empiezan como a meter en un riel donde no te puedes salir. Y al final de Claro, y así cuentas, se hacen las cosas, y así se hace aquí, y así lo hacemos los fulanitos, poniéndole cualquier apellido, y entonces viene siendo la historia. Y por ujú, supuesto que es súper relevante, pero de ti depende que estés en permisión de recibirlo, ujú, de alguna forma validar, pero no de validar de así es, sino, hay otra palabra, es como, tampoco estás en que es una mentira o realmente no es real, simplemente es una creación ujú. y así por lo mismo tú puedes crear algo diferente. Pero tampoco es como estar en rechazo de que están locos o están mal, Sí, porque sí, también pero es eso es, una ay, qué creación. interesante, ay, qué buena historia. Y al final de cuentas sí es verlo como una historia, ¿no? Como sin hacerlo relevante, significativo, sin comprártela, sin resistirla. Ay, es una historia. Y Claro. es interesante cuando observas en tu alrededor, con amigas, con familia, con la gente, todo mundo está en la historia, todo mundo vende Claro. una historia, Salina con una historia. Es como ver una telenovela de Televisa todo el tiempo, ¿no? O de Telemundo o no sé cuál es la tele en Guatemala. ¿Cuál es el ¿Ah? Televisa de Guatemala? Ah, ah, bueno, aquí también miramos muchas novelas de México, no creas, pero también Ah, hay canales de novelas. Yo no era mucho de novelas, entonces, bueno, sí. cuando era más pequeña, pero eran las novelas Bueno, mexicanas. Telemundo es como el global de Latinoamérica, ¿no? Entonces, Claro, sí, sí, y es como todo el tiempo es una historia y también todas las historias, otra cosa interesante de las historias, lo que ves en la tele, lo que ves tanto en el noticiero como en la como en Televisa, como en Telemundo, como en Netflix, todas las historias que vemos, ¿no? En teatro, novelas que leemos, sí, películas, series que vemos, también empiezan a ser, si no estás aware y consciente, ¿no?
como bombardeos de, ¿no? O sea, de comparte la historia Sí, o sea, del príncipe valiente, de cómo tiene que ser tu realidad, cómo la tienes que estructurar y cómo tiene que funcionar. Digo, en ya sabes, Disney y las princesas y el príncipe, desde ahí, como que todas estas proyecciones en todos los medios sociales, es televisivos y de todo tipo, el de cómo, mercado de la historia. ¿Cuál claro, quiere llevar? Como dice ahorita con Tere, la las, historia sin fin. claro, y ahorita punto Porque con las nunca redes. terminan. Claro, con las redes sociales también, todo el mundo te vende y te proyecta una historia y una imagen y una realidad y te alineas a que tienes que crear igual o copiarla o imitarla, ¿no? Como que hay esta tendencia de mimetizar, ¿no? Entonces, Sí, empezamos a comprarnos inconscientemente que tenemos que crear eso de esa forma, que se tiene que ver de esa forma, que tenemos que tener el príncipe valiente y empieza a haber como que este bombardeo donde empiezas a comprarte esa historia y empezar a intentar mimetizarla, copiarla o hacerla, en vez de, como decíamos desde un principio, de estar en la pregunta, ¿no? De decir, ok, ¿qué quiero crear yo? ¿Qué funciona para mí? ¿Qué es relevante para mí? Y todo, así como todo lo que vean en ficción en la tele, es eso, es una ficción, ¿no? No quiere decir que tengas que tú hacerlo igual, pero de repente es tan real que te lo compras. sí, así es. Y es que eso es lo que, así es como vemos la vida. O sea, lo que vemos, creemos que es real, pero es eso, es una película. Es como que Uh vas al -huh, teatro, te cuentan una historia. Y uh entonces -huh, podríamos ver todas las historias desde ese lugar. Es una uh -huh. historia. Qué interesante, es entretenido. Pero no te compras si tienes elección. ¿Qué quiero Exacto. crear? ¿Qué es verdad para mí? ¿Y qué me gustaría a mí crear diferente? Uh -huh, uh -huh. Sí, y a final de cuentas, esta parte pues, es una historia y no significa nada, ¿no? Y Sí. bueno, ahorita ya se nos pasaron los 15 minutos, pero también vino otra idea. Así como siempre nos vamos a 20, vamos a cambiarle De 15 a el 20, de título 15 a a 20. 20 minutos porque no lo logramos en 15. Pero otra cosa que también veo que interesante, también viendo el otro lado de las Sí, historias que te inspiran, sí. ¿no? Sí, exacto, O sea, exacto. digo, no todo es de un lado de la moneda, ¿no? Como la parte de historias de personas o de Netflix o de que ves en redes o en cualquier medio, ¿no? Que tienen Claro. esta energía de decir, wow, se puede elegir más, puedes cambiar, puedes salirte, puedes tener una vida expansiva, etc., ¿no? Y dices, ok, usar la inspiración o como motor de cuando la gente dice, wow, qué increíble que lo puedo hacer diferente, sin hacer copy-paste. ¿No? Sí, Como que usar el wow, todo, o sea, las historias inspiradoras como una inspiración a sobrecrearte a ti, a crear más en tu vida, desde lo que tú sabes, ¿no? Desde lo que es ligero para ti, desde lo que funciona para ti, pero como que con ese impulsito, ¿no? De cuando las historias te inspiran, ¿no? sí. Y son las historias que te muestran posibilidades. Entonces, ¿qué vas a elegir? ¿Te vas a ir al drama a ver la tragedia? Pues puedes ir al teatro, puedes ir a la ópera a ver tragedia, puedes, Uh -huh. pero puedes elegir. Y si ven, si tú te metes a cualquier programa, o ya sea Netflix, ya sea el cable, siempre tienes opción de diferentes tipos de canales. Entonces, ¿qué es lo que tú, con qué te alimentas también? Uh -huh. ¿Verdad? ¿Qué es Exacto. lo que empiezas a hacer? ¿Qué es lo que te encanta? Y ahí es donde empiezas a ver, llega un momento donde te aburre cierto tema, empiezas a ver como drama, llega un momento donde te aburres, te vas a aventura y después te vas a comedia. Igual así puedes ver también diferentes historias. Entonces, ¿qué historia estás contando? ¿Qué historia estás creando? Uh -huh. ¿Qué es lo que estás escuchando? Uh -huh. Y qué estás vendiendo, ¿verdad? Al final de Exacto. cuentas es como, ¿qué me va a crear más? Y muchas veces cuando llego a ver televisión es como, ¿qué va a crear más hoy? Y a Uh veces -huh. veo un documental, a veces veo una película clásica, a veces veo de entre los estrenos, De Hollywood. pero es mucho desde el momento de, ¿qué va? Y a veces es curioso porque cuando hago desde la pregunta, ¿qué va a crear más hoy? ¿Qué me va a contribuir? Incluso a veces entro a alguna serie o alguna película que es así como medio drama, pero hay información ahí que me hace ser consciente de algo que yo puedo aplicar Uh o darme -huh. cuenta o hacerme consciente de, qué interesante, estoy igual de Uh dramática -huh. como el personaje principal o como Exacto. el secundario, no importa, pero a veces puedes también recibir de eso y no te compra la historia como que de repente empiezas a crear tu vida en base a la misma telenovela o Realidad de película la que te novela. encanta, Exacto. ¿verdad?
pero sí puedes recibir conciencia de todo eso. Exacto. Simplemente es una posibilidad, ¿no? Claro, y el poder recibir lo que funciona para ti de cualquier historia, ya sea en Netflix o en tu vida o de tu familia, es estar en la pregunta. O del ¿No? Y el de la interesante punto de vista, ¿no? Para poder ver, ok, esto es relevante, ¿cómo puedo tener más de esto en mi vida? ¿No? sí. ¿Cómo puedo tener esta inspiración o crear desde este lugar? ¿No? Esto es relevante, lo puedo usar en mi vida, ¿no? En mi creación. Y la otra parte que es, ay, qué interesante, y podear, así qué interesante, es a lo que no me va a contribuir, pero siempre estar como en este interesante punto de vista sin alinearte, sin juzgar, y ver qué sí es relevante para ti y qué no, ¿no? Eso, más que no te contribuya es que es relevante, realmente, ¿verdad? Porque al final todo te puede dar conciencia, pero también puedes tener facilidad para tener más conciencia. Y es que es relevante, sí. Cuando se vuelve algo intenso, quizá hay algún par de puntos de vista con lo que te estás enganchando. Entonces, lo que quieres tú ver es qué punto de vista tienes para engancharte, ya sea en la resistencia o en la alineación. Entonces, exacto. Que también te puede servir mucho. Ok, si yo sé que estos temas siempre me entran en reacción, que hay algo aquí, ¿qué es lo que me hace a mí esclava de ese tema, que no me permite tener elección? Porque siempre me lleva a la reacción. Y ahí es donde viene la contribución realmente. Exacto. Entonces, ahora sí ya llegamos a nuestros 20 minutos, porque si no vamos a pasar 40 minutos. Ya no vamos a hablar más. Bueno, exacto. Gracias a todos por acompañarnos. Mil gracias. Un gustazo. Gracias. Y gracias, Pau. Nos seguimos viendo la próxima semana. La próxima semana. ¿Y qué tal que pueden usar las historias para inspirarse, ¿no? En vez de para justificarse, ¿no? Eso, para salir del victimismo y entrar a la creación. A la creación. Exacto. Pues gracias, chicos, gracias, amiga. Nos vemos el siguiente jueves, ahora sí, en mi perfil. Vamos uno y uno. Ahí vamos brincando. En lo que logramos bajar todos los videos. Gracias. Gracias. Chao, amiga. Chao. Bye, bye.